¿Qué son los diagramas de flujo y para qué sirven? Bienvenidos a esta clase breve en la que estaremos definiendo qué son diagramas de flujo, para qué sirven y cómo se representan. Este tema es de mucha importancia en el área multimedia, sobre todo porque nos permite graficar por medio del diagrama procesos que benefician para definir estructuras de interfaces o cuando se requiere mejorar la experiencia del usuario. Diagramas de flujo y flujograma son lo mismo, solamente son maneras distintas de referirnos a este término. Sin embargo, al tener la opción de referirnos de estas dos maneras, ha generado una confusión, pensando que podría tratarse de técnicas o herramientas diferentes, pero en realidad son lo mismo. Ambos se refieren exactamente al mismo tipo de proceso, a la misma forma de graficarlo y al mismo resultado que buscamos obtener. Estos dos términos, diagrama de flujo y flujograma, también son conocidos como flowchart, por su traducción en inglés. Así que tenemos tres formas de referirnos a los diagramas de flujo, pero vamos a estar hablando de lo mismo, sin importar que lo pronunciemos en inglés, que lo hagamos en una sola palabra como flujograma o que lo llamemos como diagrama de flujo. Con esto aclarado, entonces ahora sí podemos definir qué son diagramas de flujo o flujogramas. Un diagrama de flujo se refiere a la forma de representar gráficamente un proceso, y esta forma de representar por medio de líneas y símbolos nos ayuda a que se comprenda mucho mejor cómo se va a ir realizando un proceso en específico y que podamos analizarlo con mayor facilidad. Prácticamente lo que debemos buscar es generar una representación gráfica de un proceso paso a paso. Como los diagramas de flujo o flujogramas también utilizan líneas y formas para conectarse, es fácil confundirlos con un mapa mental, pero la diferencia principal va más allá de la representación gráfica, porque el diagrama de flujo estará plasmando un proceso que nos irá indicando y guiando en un orden lógico a medida vamos avanzando desde el punto 1 al punto 2, al 3, al 4, al 5, etc. Los procesos que se realizan no serán siempre en un orden lineal, sino que responderá a un proceso o viaje en el cual se irá teniendo diferentes acciones que a medida se van ejecutando van avanzando a pasos o etapas diferentes. Esto significa que también podremos tener avances, retrocesos, esperas o repeticiones de acciones específicas. En el proceso podemos tener elementos de entrada, elementos que nos indiquen una acción a realizar, elementos de selección, preguntas para definir a qué parte del flujograma vamos a avanzar y también los detalles que sean necesarios para comprender el proceso completo. Esto que vemos en pantalla es nada más una representación generalizada de todo lo que puede contener un proceso en el flujograma. Y a diferencia de los mapas mentales que únicamente tienen ideas de un tema que pueden ir conectando entre cada una de ellas, la conexión que se genera con los diagramas de flujo son a través de procesos lógicos que llevará una entrada, un desarrollo y finalmente una salida. Todos estos pasos están interconectados y la representación gráfica es la manera para poder comprender todo esto a través de la acción y ver cómo es que se va avanzando. Ahora ya sabemos que los flujogramas no siempre deben tener un avance lineal, así que únicamente como ejemplo he colocado de la siguiente manera estos símbolos que son parte de un diagrama de flujo. Lo importante acá es que tenemos un elemento de entrada que nos da la manera de iniciar ese proceso que queremos graficar y analizar. Este elemento de entrada nos podría llevar a ejecutar una acción. Según la acción que ejecutemos, podemos llegar a un punto de selección en el cual podamos decidir de qué manera vamos a avanzar o movernos en el siguiente proceso. Esto también nos puede llevar a una pregunta, a una toma de decisión o a acciones de las cuales estamos recolectando información para saber el recorrido adecuado de ese proceso. Con toda esta información ahora queda mucho más clara la diferencia entre el flujograma y el mapa mental. Mientras que el mapa mental se encarga de tener palabras que pueden ser al azar y relacionadas a una idea general, el flujograma debe tener pasos específicos dentro de un proceso que va a ir guiando al usuario a través de la interfase para brindar la mejor experiencia y sobre todo poder brindarle un inicio o una entrada en la navegación, un recorrido exitoso y una salida adecuada, todo dependiendo de las acciones que éste vaya realizando.
Para poder representar los flujogramas también existen diferentes tipos de símbolos que podemos utilizar, y precisamente estos símbolos nos ayudan a identificar dentro del flujograma qué tipo de elemento o acción se está realizando. Es así como podremos entender mucho mejor cómo se está desarrollando el recorrido y el avance entre cada una de las etapas del proceso, que van tomando más sentido a medida que el usuario avanza en cada punto o ese paso a paso. Anteriormente, y solo para ejemplificar, utilicé una misma forma geométrica, y esa forma es un rectángulo con esquinas redondeadas. Sin embargo, cuando hablamos de simbología para los flujogramas, no es adecuado siempre utilizar la misma forma, sino que debemos referirnos a la simbología que ha sido creada especialmente para definir cada parte de ese proceso. Además, la representación gráfica, cuando se utiliza esta simbología, nos brinda una mejor referencia visual, porque los símbolos nos dan información importante para saber a qué se refiere esa etapa del proceso. Esto es vital, sobre todo cuando los flujogramas no tienen solo 3 o 5 pasos, sino que se vuelven un proceso mucho más extenso, y debemos entender visualmente cómo está estructurado ese avance paso a paso en la navegación del usuario. Estas 5 formas o figuras que vemos en pantalla no son los únicos símbolos que existen, sin embargo son los más utilizados, aunque también se recurre a líneas rectas, líneas diagonales o líneas verticales que sirven para conectarlos. Inicialmente serán estos los 5 principales símbolos que vamos a estar utilizando, y a medida se vuelva mucho más necesario dentro del proceso podremos ir añadiendo más simbología. Esto se puede hacer sin ningún inconveniente. En este momento les voy a explicar cada uno de estos elementos de manera breve para que podamos empezar a memorizarlos y así aplicarlos mejor a nuestros flujogramas. El primer símbolo indica el inicio o el fin de un proceso. Este símbolo se representa a través de un rectángulo con esquinas totalmente redondeadas formando una cápsula. Y cuando lo vemos representado de esta forma, sabemos que ahí se va a iniciar o se va a finalizar un proceso dentro del flujograma. El segundo indica ejecutar. Se representa únicamente con un rectángulo con esquinas totalmente rectas e indica cada actividad que necesita ser ejecutada dentro del flujograma. La siguiente forma también debe tener esquinas totalmente rectas e indica un punto de toma de decisión. El siguiente símbolo representa documentos utilizados dentro del proceso. Y finalmente, un círculo es un conector, representa un enlace o conexión entre partes del flujograma. Con estos principales y fundamentales símbolos podemos generar un diagrama de flujo, que a medida sea más complejo requerirá utilizar otros símbolos para representar mejor el proceso. En un próximo video les compartiré más símbolos y su significado. Saludos.